Bienvenida y bienvenido a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a meter de lleno en algo que usamos cada segundo, pero que para la mayoría es pura magia: las redes inalámbricas. Para guiarnos tenemos un conjunto de fuentes muy denso, una guía técnica para la certificación A+ de CompTIA. La idea es precisamente esa, que cualquiera pueda entender de una vez qué pasa dentro de su router. Que dejemos de ver el Wi-Fi como algo místico y entendamos la tecnología que hay detrás, desde por qué a veces va lento hasta cómo es posible que la nueva generación sea, bueno, absurdamente más rápida que la anterior. Exacto. Es como abrir el capó del coche. Así que vamos a empezar por lo más básico, los cimientos, para luego hacer un recorrido por la evolución de los estándares. Veremos cómo hemos pasado de una conexión que apenas servía para enviar un correo a tener en el aire una tecnología capaz de mover mundos de realidad virtual. De acuerdo, empecemos por el principio. Todos decimos Wi-Fi, pero en las fuentes se insiste mucho en un código, IEEE 802.11. ¿Por qué esta distinción? ¿Son lo mismo? Es una gran pregunta para empezar, porque ahí está la base de todo. El IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es como el equipo de arquitectos e ingenieros que diseña los planos de un coche. Crean el estándar técnico, el 802.11, con todas las especificaciones de cómo debe funcionar. O sea, la parte puramente teórica y técnica. Exacto. Pero luego necesitas a alguien que se asegure de que un motor fabricado en Alemania encaje en un chasis hecho en Japón. Esa es la Wi-Fi Alliance. Toman esos planos del IEEE, prueban los dispositivos de diferentes marcas y si pasan el examen, les dan el sello de Wi-Fi Certified. Ah, claro. Ese logo que vemos en las cajas es una garantía de que tu portátil va a poder hablar con un router de cualquier otra marca. Wi-Fi es el nombre comercial, la marca que nos asegura que todo funciona en conjunto. Entendido. Es la diferencia entre el plano y el coche ya montado y probado. Y a nivel de funcionamiento, las fuentes dicen que es conceptualmente similar a una red por cable Ethernet, pero sin cables. Esto parece obvio, pero ¿cuál es la diferencia fundamental en cómo gestionan el tráfico? La diferencia es sustancial y se debe a un problema muy concreto del mundo inalámbrico. En una red con cables, todos los dispositivos están conectados físicamente. Si dos hablan a la vez, se produce una colisión, un grito eléctrico en el cable que todos pueden oír. Eso se llama CSMA-CD, D de detección. Vale, pueden detectar el choque y entonces paran y lo vuelven a intentar. Precisamente. Pero en el aire es diferente. Imagina que tu portátil está en un extremo de la casa y tu móvil en el otro, y ambos quieren hablar con el router que está en medio. Es posible que tu portátil no escuche al móvil y viceversa, por la distancia o por los muros. Es el problema del nodo oculto. Claro. Si ambos intentan transmitir a la vez, chocarán en el router, pero ninguno de los dos se habrá enterado de que el otro iba a hablar. Claro, la colisión ocurre pero los causantes no la detectan. Por eso, las redes inalámbricas no intentan detectar colisiones, intentan evitarlas. Usan CSMAC, A de anulación o evasión. Antes de transmitir, un dispositivo escucha el aire, si está libre, envía una pequeña señal de aviso, voy a hablar, y espera un permiso para hablar del router. Es un sistema mucho más ordenado, como levantar la mano en clase antes de hablar, ¿sabes? Eso cambia completamente la perspectiva. No es solo quitar el cable, es cambiar las reglas del juego. Hablemos de otro concepto básico, las frecuencias. Vemos en el móvil o en el router opciones como 2.4 GHz, 5 GHz y ahora incluso 6 GHz. ¿Qué le decimos a alguien que se pregunta cuál elegir? Pues hay que pensar en ello como una elección entre potencia y alcance. La frecuencia de 2,4 GHz usa ondas más largas y menos energéticas. Como resultado, viajan más lejos y son muy buenas atravesando paredes y otros obstáculos. El problema es que, por esa misma naturaleza, no pueden transportar tantos datos. Es como un camión grande y lento que llega a todas partes. Y las de 5 y 6 gigahercios serían lo contrario, imagino. Exacto. Son ondas mucho más cortas y energéticas, no llegan tan lejos y una simple pared puede debilitarlas muchísimo, pero a cambio pueden transportar un volumen de datos inmenso. Son como un coche de Fórmula 1, increíblemente rápido en una pista despejada, pero inútil en un camino de tierra. No hay una mejor. Depende de si priorizas la cobertura en toda la casa o la máxima velocidad junto al router. Tiene sentido. Y dentro de estas frecuencias están los canales.
La fuente usa la analogía de que si la frecuencia es una autopista, los canales son los carriles. Me parece muy visual. Es la analogía perfecta. Y como en una autopista real, el problema son los atascos. La banda de 2,4 GHz es la más antigua y congestionada. En la mayoría de países tiene unos 11 carriles o canales disponibles, pero aquí viene lo importante. La mayoría se solapan entre sí. Es como tener carriles tan anchos que invaden el de al lado. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que en realidad solo hay 3 canales que no se molestan entre sí. El 1, el 6 y el 11. Ahora imagina un edificio de apartamentos. Todo el mundo con sus routers, sus teléfonos inalámbricos, sus altavoces Bluetooth e incluso sus microondas. El microondas. Sí, el microondas. Todo está intentando meter su tráfico por esos 3 únicos carriles. Por eso la red de 2,4 GHz puede ser tan lenta. No es un mito. Si tu wifi se corta cada vez que calientas la leche, es porque el microondas opera justo en la misma frecuencia. Es una batalla campal de ondas en tu cocina. Eso lo explica todo. Entiendo lo de los canales solapados. Es como un atasco permanente. La solución obvia parece ser añadir más carriles o hacerlos más anchos. ¿Cómo abordaron eso los nuevos estándares? Pues hicieron exactamente eso. Ensanchar los carriles. Es una tecnología que se llama channel bonding o agregación de canales. En lugar de usar un único carril de 20 MHz de ancho, los estándares más nuevos pueden juntar 2, 4 o incluso más carriles para crear un supercarril de 40, 80 o 160 MHz. Por ahí, obviamente, caben muchos más datos a la vez. Vale, con los conceptos claros, hagamos ese viaje en el tiempo. ¿Cómo empezó todo esto? La fuente menciona un primer estándar 810 en 1997, pero parece que la cosa no despegó de verdad hasta 1999, con una especie de batalla entre dos tecnologías. Sí, fue el primer gran dilema del Wi-Fi. Salieron casi a la vez 2 estándares, 802.11a y 802.11b. El A era técnicamente superior. Operaba en la entonces vacía y limpia autopista de 5 GHz y ofrecía una velocidad muy respetable para la época, 54 megabits por segundo. El problema es que la tecnología era nueva y, bueno, bastante cara. Y el B, imagino, era la opción económica. Justo. El 802.11b usaba la autopista congestionada de 2,4 GHz y era mucho más lento, solo 11 megabits. Pero era muchísimo más barato de fabricar y sus dispositivos llegaron un poco antes a las tiendas. Y, como suele pasar, lo más asequible y accesible ganó la batalla inicial. El Wi-Fi se popularizó gracias al estándar más lento. La historia de siempre. ¿Y cómo se resolvió ese conflicto entre velocidad y compatibilidad? Con un estándar que fue un éxito rotundo. 818G, en 2003. Fue la jugada maestra. Ofreció lo mejor de los dos mundos. La velocidad de 54 megabits por segundo del estándar A, pero la transmitía por la frecuencia de 2,4 GHz. Esto significaba que era rápido, pero a la vez era compatible con toda la base de dispositivos B que ya existían. Esa retrocompatibilidad fue la clave de su dominio absoluto durante años. De acuerdo. Eso nos sitúa a mediados de los 2000, pero el Wi-Fi todavía se sentía como un pariente pobre de la conexión por cable. ¿Cuál fue el siguiente gran salto que lo empezó a cambiar todo? Alto fue 802.11n, que más tarde la Wi-Fi Alliance rebautizó muy acertadamente como Wi-Fi 4, para que todos lo entendiéramos. Aquí es donde se introdujeron 2 tecnologías que hoy siguen siendo fundamentales. La primera, la agregación de canales, que ya mencionamos. La segunda fue MIMO, que significa múltiple entrada, múltiple salida. MIMO. ¿Qué es eso exactamente? En lugar de usar una sola antena para enviar y recibir, los routers Wi-Fi 4 empezaron a usar varias. Es como pasar de tener una única puerta en un estadio a tener varias. Permite establecer múltiples flujos de datos con un mismo dispositivo a la vez, multiplicando la velocidad. Además, el Wi-Fi 4 fue el primero que pudo usar las 2 autopistas, la de 2,4 y la de 5 GHz, de forma simultánea. Fue una mejora gigantesca en todos los frentes. Vale, con Wi-Fi 4 la cosa se puso seria. Pero el verdadero hito, cuando el Wi-Fi empezó a competir de verdad con el cable en velocidad, llegó con la siguiente generación, ¿no es así? Me refiero al 802.11ac o Wi-Fi 5. Totalmente. Wi-Fi 5, que salió en 2014, fue el primer estándar que se diseñó con un objetivo claro: superar la barrera del gigabit por segundo. Para ello, tomó la base de Wi-Fi 4 y la llevó al extremo.
Dobló el ancho de los supercarriles hasta los 160 MHz y mejoró la tecnología MIMO. ¿Cómo la mejoró? Introdujo MU-MIMO, que es MIMO multiusuario. Con el MIMO anterior, el router podía usar sus múltiples antenas para hablar muy rápido, pero solo con un dispositivo a la vez. El resto tenía que esperar su turno, aunque fuera por milisegundos. Con MU-MIMO, el router por fin pudo usar sus antenas para hablar con varios dispositivos simultáneamente. Ajá. Y también se popularizó el beamforming, una técnica que, en lugar de emitir la señal en todas direcciones, como una bombilla, la concentra en una dirigido directamente hacia donde está tu dispositivo, mucho más eficiente e inteligente. Aquí es donde me surge una duda. Con Wi-Fi 6, que es el 802.11ax, veo en los datos que la velocidad máxima teórica no dio un salto tan espectacular como en generaciones anteriores. Pasó de unos 6.9 a 9.6 gigabits. ¿Significa que fue una actualización menor o la verdadera innovación estaba en otro sitio? Esa es la pregunta clave, y la respuesta lo cambia todo. La innovación fue enorme, pero por primera vez, el objetivo principal no era aumentar la velocidad máxima para un solo usuario en condiciones ideales. El problema que Wi-Fi 6 vino a resolver fue el de la eficiencia en entornos reales y congestionados. Una casa con 30 dispositivos conectados, una oficina, un aeropuerto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue el avance tecnológico? La tecnología estrella se llama OFDMA. Es un cambio radical. Hasta entonces, incluso con MU-MIMO, cuando el router transmitía, dedicaba todo el carril de datos a un solo dispositivo, aunque solo necesitara enviar un pequeño paquete, como un mensaje de WhatsApp. Con OFDMA, el router puede dividir ese carril en docenas de subcarriles más pequeños y en una única transmisión enviar datos a múltiples dispositivos a la vez. Ah, vale. La analogía del camión de reparto es perfecta. Ya no hace un viaje para cada paquete. Ahora puede llenar el camión y dejar paquetes en varias casas en una sola ruta. Para nosotros, esto significa menos tiempo de espera, menos latencia. Entiendo. Es un cambio de enfoque de la velocidad bruta a la gestión inteligente del tráfico. Las fuentes también mencionan una función con un nombre curioso, BSS Coloring. ¿Qué hace? Es otra solución ingeniosa para entornos congestionados. Antes de Wi-Fi 6, tu router tenía que esperar si detectaba que el router de tu vecino estaba transmitiendo, aunque esa conversación no tuviera nada que ver contigo. Con BSS Coloring, cada red colorea o etiqueta digitalmente sus paquetes. Cuando tu portátil escucha tráfico de la red del vecino, que tiene un color diferente, sabe que puede ignorarlo y transmitir al mismo tiempo sin miedo a colisionar. Es como si en una sala llena de gente, cada grupo hablara en un idioma distinto. Podrías ignorar las conversaciones que no son en tu idioma. Exactamente. Y luego llegó una variante, el Wi-Fi 6E, que parece que simplemente añadió una nueva frecuencia. No fue un simple añadido, fue la apertura de una superautopista completamente nueva. Wi-Fi 6E abrió la banda de 6 GHz, un espectro radioeléctrico enorme, mucho más grande que las de 2.4 y 5 GHz juntas, y que estaba prácticamente vacío. Es una autopista de 8 carriles, sin tráfico, perfecta para conexiones de altísima velocidad y bajísima latencia, aunque bueno, con el mismo problema de siempre, su alcance es más corto. Lo que nos deja en la frontera final, al menos por ahora, 812.11b o Wi-Fi 7. Acaba de ser ratificado y las cifras que se leen son mareantes, hasta 46 gigabits por segundo. ¿Cómo se consigue ese salto tan brutal? ¿Qué problema viene a solucionar que no pudieran los anteriores? Wi-Fi 7 es una bestia. Consigue esa velocidad combinando varias mejoras revolucionarias. Primero, vuelve a duplicar el ancho del supercarril, hasta los 320 MHz en la banda de 6 GHz. Segundo, mejora todo lo anterior, como el OFDMA, pero la verdadera joya de la corona, la función que lo cambia todo, se llama Multi-Link Operation o MLO. Operación multienlace. Suena potente. Y lo es. Hasta ahora, tu móvil se conectaba al router usando una única banda a la vez, o la de 5 GHz o la de 6 GHz. Con MO, un dispositivo puede conectarse y usar varias bandas simultáneamente con el mismo router. Es como si tu coche pudiera usar 2 autopistas a la vez para llegar antes a su destino. ¡Guau!
Puede agregar las velocidades de ambas bandas o usar una como respaldo. Si el enlace de 6 GHz sufre una interferencia momentánea, el tráfico pasa al de 5 GHz de forma instantánea, sin que te enteres. Aumenta la velocidad y la fiabilidad de una forma espectacular. Es increíble. Hemos pasado de un camino de tierra a finales de los 90 a una red de superautopistas multinivel y coordinadas capaces de soportar streaming en 8K o experiencias de realidad aumentada sin pestañear. Cada generación ha construido sobre la anterior, no solo con más velocidad, sino con formas mucho más inteligentes de usar el aire. Lo fascinante al conectar todos estos puntos es ver el patrón, ¿no? La evolución ya no se trata solo de hacer más rápida una única conexión entre un portátil y un router. Se trata de hacer que cientos de conexiones en un espacio abarrotado, un estadio, un centro de convenciones, un bloque de pisos, funcionen todas a la vez de manera eficiente. Claro. El reto ha pasado de «¿puedo conectarme a Internet?» a ¿pueden las 50.000 personas de este estadio retransmitir vídeo en alta definición a la vez? Y Wi-Fi 7 es la primera tecnología que empieza a responder a esa pregunta. Es una forma perfecta de resumirlo. Para terminar, hay un último concepto en el material sobre Wi-Fi 7 que me llamó la atención. Preamble Puncturing. Sí, es otra de esas mejoras de inteligencia. Imagina que tienes tu superautopista de 320 MHz, pero justo en medio hay un pequeño tramo, un carril, que está siendo usado por un dispositivo antiguo que genera interferencias. Antes tenías que renunciar a usar toda la autopista. Con el puncturing, el sistema puede pinchar o aislar solo esa pequeña porción con interferencias y seguir usando el resto del canal sin problemas. Es como enseñarle a la señal a esquivar los baches en lugar de frenar. Exactamente. Es enseñarle a ignorar el ruido de forma quirúrgica, en lugar de simplemente intentar gritar más fuerte para sobreponerse a él. Y esa idea me deja pensando, a medida que nuestro mundo se llena cada vez más y más de señales inalámbricas que compiten entre sí, ¿de qué otras formas podrían las tecnologías futuras aprender no solo a ser más potentes, sino también más precisas e inteligentes para navegar en un entorno cada vez más ruidoso?